del Señor. Amén. Tome su asiento. Gloria a Dios. Gracias a Dios por esta bendición que nos permite poder estar Gracias, Jesús. en su casa de oración. Amén. En este lugar, Dios bendiga a la iglesia, a los hermanos. Aleluya. Dios bendiga a la juventud también de este lugar. Y gracias a Dios que pudimos llegar. Amén. Con el pastor y a los jóvenes. Abra su Biblia, hermano, en el libro de Jeremías, capítulo 2. En verdad no pensaba predicar, pero bueno, Dios hace como quiere, amén. Aleluya. Y gracias a Dios por esto, amén. Gracias a Dios por esta bendición. Yo siempre valoro mucho la oportunidad de que Dios me da, me concede, Aleluya. y sin merecerla, amén, porque uno no se considera merecedor ni mejor que nadie, sino que es la misericordia de Dios, amén. Cuando Dios tiene un plan, un propósito con alguien, Dios lo hace. Dios es el que abre las puertas. Yo jamás le pedí nada a nadie, jamás le dije si me invitan, si nada, jamás, nunca. Pero creo que es Dios el que abre las puertas, que toca los corazones. Y gracias a Dios, porque así es mejor. Yo considero que así es mejor, amén. Y porque nada, eso te da tranquilidad de que Dios es el que va adelante, el que prepara todas las cosas. Aleluya. El libro de Jeremías capítulo 2, hermano, del versículo 1, dice así la palabra del Señor. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Amén a la palabra del Señor. Gracias a Dios por esta palabra, amén, hermano. Quizá muchos de nosotros que conocemos la palabra del Señor sabemos y conocemos a lo que el Señor se está refiriendo o a lo que el profeta quería decir, amén. Todos conocemos la historia del profeta Jeremías, cuando Dios lo llama siendo adolescente, lo llama con un propósito para hablar a su pueblo. Y Dios siempre tuvo y Dios siempre va a tener a alguien que hable a su pueblo. Así sea un niño, un joven, un adulto, una persona mayor, Dios siempre va a tener a alguien. Ha usado hombres, mujeres, Dios siempre tuvo a alguien para hablar a su pueblo. Amén. En este caso le tocó en este tiempo a Jeremías. Todos conocemos que Dios lo llama, él consideraba que no era apto para ese tipo de trabajo. Él viene de una familia sacerdotal donde el trabajo sacerdotal quizá era más tranquilo, era mejor que ser un profeta. Porque ser un profeta siempre fue un problema. Incluso él, al pasar el tiempo, termina reconociendo que cada vez que él abre la boca es para problema. Entonces él decide no abrir la boca más. Entonces vemos que no todos los ministerios, no todo lugar era de la misma manera. Quizás si él se quedaba como sacerdote iba a vivir bien, iba a comer bien, nadie lo iba a molestar. Y tampoco él se iba a considerar una molestia. Pero ahora vemos que Dios lo mete por otra área. Como muchas veces uno cree, yo voy a cantar, a mí me encanta la música, pero yo no soy cantor, no tengo para cantar. Pero Dios para cada uno tiene algo. Amén. Sin embargo, por ahí Dios en su misericordia me ha cansado gracia para hablar, compartir una palabra en la calle, en la plaza, y he visto que Dios ha obrado en esa área. Una vez me pasó, cuando yo estaba terminando el secundario, estaba en una salita, y en la salita 18, algunos la conocen porque estuvieron allá, y en una ocasión estaba la gente esperando y me puse a testificar, y vi que la gente me prestó atención, me escuchaba, las madres, la gente me escuchaba. Terminé de hablar, incluso me pidieron oración por sus hijos. Y yo dije, qué bueno, digo, ahora la próxima voy a cantar, dije. Agarré, fui. Mire, hermano, las locuras, yo he hecho algunas locuras. Saqué mi hoja y la gente estaba esperando en la sala, en la salita. Y me puse a cantar a capela, sin músico y sin nada. Me puse a cantar una alabanza. Ni bolilla me dieron. Nada, yo era como que estaba en otro lugar. Nadie me prestaba atención, nada. Y yo me volví desanimado. Dije, no, esto no es para mí. Pero
vemos que en esta ocasión lo mismo le pasa a Jeremías. Yo recalco esto porque la diferencia de ser un sacerdote a ser un profeta. El profeta era más compromiso con Dios. Él no se podía acomodar con nadie, él no podía decir, bueno, pero acá somos sacerdotes, yo también. El profeta no se vendía ni con nadie, no podía venderse con nadie. Él tenía su compromiso con Dios, la palabra, y se terminó. Él tenía que rendirle cuenta a Dios. Por eso la mayoría andaban solos. Por eso Dios le privó de tener mujer e hijos. Porque a la larga eso iba a ser un problema para él. Que Dios nos ayude. Amén. Vemos que el llamado siempre fue algo personal, siempre fue un trato de Dios con las personas. Dios siempre trata dentro de uno, en el corazón de la persona. Dios te muestra, te hace entender y muchas veces te deja solo, te separa. Para Él hablarte y para que uno pueda hablar. Alabado Dios. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El Señor le dice, te voy a enviar, vas a hablar, no tengas miedo delante de ellos. Para que no seas quebrantado, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Amén. Vas a tener afrenta, te van a enfrentar, porque mire, hermano, hablarle a los sacerdotes en aquel entonces no era fácil. Alabado Dios. Su propia familia lo echa a él, no lo quieren a él. Sus amigos, que supuestamente eran amigos, estaban esperando el momento donde él se equivoque, se caiga para tomar venganza de él. ¿Y quién quiere vivir una vida así, una vida de llanto, de sufrimiento, donde él veía que el pueblo no le daba ni bolilla ni nada? No, las palabras que él decía, si bien tenía el mensaje estaba ahí. La gente decía, no lo vamos a escuchar a Jeremías, si nosotros tenemos profeta, había sacerdotes, gente de ley, gente que tenía la palabra, pero no tenían el mensaje que era para ese momento que lo tenía Jeremías. Aleluya. Qué tremendo, hermano, cuando Dios quiere hacer las cosas. Amén. El mensaje lo tenía él. Él lo tenía. Tenemos que reconocer que el mensaje lo tenía Jeremías. Aleluya. Amén. Había sacerdotes, sí, Amén. había ley, había profeta, había todo. Pero el mensaje de Dios lo tenía él. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude, hermano. Él empieza hablando y diciendo, Dios lo manda, dice, anda, clama a Jerusalén, háblales. Y él empieza a hablar, a decirle, me he acordado de ti, pueblo mío. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Dios lo lleva a recordar, Dios mismo recuerda esos tiempos, esos primeros tiempos donde el pueblo de Israel sale de Egipto. Esos tiempos primeros donde ellos salieron entregados a Dios, donde el pueblo de Dios para con Él tenía una entrega genuina. Llegó a compararse a Jerusalén en su comunión con Dios como la de un esposo y una esposa, porque era tanta la nación, la devoción que tenía por Dios, que las demás naciones lo veían. Decían, estos parecen marido y mujer, están todo el día juntos ahí. Así lo veían las demás naciones. Sí, Señor Dios. Él le dice, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud. Como hablaba el pastor, ¿quién en su juventud o ni bien se enamoró? ¿Quién no demostró amor, pasión, eso lindo, eso de querer estar? El Señor, en otras palabras, le quiere decir eso. Me acuerdo de ese amor que tenías por mí, querías estar conmigo todo el día. Me he acordado del amor, de la fidelidad de tu juventud. Aleluya. Que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Siempre me impactó esta palabra. Yo creo que Aleluya. es como decir el primer amor. La persona que experimentó el primer amor al escuchar esta palabra, o la de Efesios cuando el Señor le habla en Apocalipsis, yo creo que uno lo siente y uno sabe. Sí, Señor. Aleluya. Ese amor que uno sintió, que siente, que feo, ya no sentirlo. Es verdad, Señor. Amén. ¿Cuánto quizá han perdido? O vamos a incluirnos, porque yo no me voy a hacer. Hemos perdido ese amor por Dios, esa pasión, ese deseo de estar con Él todo el tiempo. Sí, Señor. Amén. Dios siempre le reclamó a su pueblo esa comunión con Él. Ese fervor hacia Él. ¿Hace cuánto que no sentimos ese fervor hacia Él? Hoy si no nos convocan o si no venimos, no queremos, no hay esa búsqueda de Dios, uno personal. Alabado Dios. Me he acordado, dice, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio. De ese amor cuando te desposaste conmigo, cuando yo te saqué de Egipto, cuando yo te traje, me he acordado de ese amor. Mire, o sea, es como una